Bueno, gracias por estar aquí a estas horas que normalmente solemos estar tomando café, o sea que espero que os dé tiempo también a tomar café por aquí fuera, ¿no? Entonces, bueno, como yo llevo un grupo, pues he querido poneros un poquito un vídeo chiquitito para que no os aburráis de lo que es el grupo. Entonces, si funciona todo, creo que lo van a poner ahora. Cuando pensamos en moda española, estamos pensando en Inditex y en Mango. Defínenos brevemente el ADN de Cortefiel. Bueno, yo creo que el ADN nuestro sobre todo es una cosa muy importante, es que tenemos un pasado mucho más rico que otros competidores. Tenemos unos 130 años de estar en este mercado. Y luego otra cosa que nos preocupa mucho a nosotros es toda la parte de cubrir todos los segmentos del mercado, desde un producto básico hasta ahora con el lanzamiento de Pedro del Hierro Madrid, la parte más de lujo o lo que llaman los americanos el bridge hacia el lujo, ¿no? Yo creo que eso es una diferencia y es muy importante con todos los otros competidores españoles que no lo tienen y que nosotros lo tenemos porque tenemos dentro de nuestro grupo, todavía somos de los pocos que tenemos talleres y hacemos las cosas en España para esta marca, ¿no? ¿Cuándo te cruzaste con la idea de que Pedro del Hierro era una marca que podías recuperar o que podías reposicionar? Bueno, yo cuando empecé con este tema, yo siempre me he dedicado a esto, ¿no? De la ropa y el trapo y tal. Entonces, cuando vi Pedro del Hierro era una marquita pequeña que no era demasiado importante con el grupo y entonces pues yo le vi que tenía bastantes posibilidades porque su historia era básicamente que venía de un diseñador que era además costurero, ¿no? que además cosía él,
que había trabajado con grandes costureros españoles y entonces pues en su ADN llevaba esa parte, ¿no? Entonces, cuando conoces una marca que desde el principio sabe lo que es trabajar la parte más artesanal, es mucho más fácil hacerle extensiones de líneas, ¿no? Entonces, pues yo creo que fue cuando vi cómo era. Y luego, en todas las compañías grandes, cuando tienes un algo pequeño, bueno, pues si te sale más mal, no se nota tanto. Si jorobas una cosa que es muy grande, pues a lo mejor tienes problemas, ¿no? Pero una cosa pequeña, pues dije, oye, merece la pena echarte para adelante y atreverte a hacer algo nuevo, ¿no? Y eso es lo que hicimos. ¿Cómo se afronta la estrategia de posicionar una marca en el mercado del lujo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, los pasos, lo primero es que tienes que tener claro a dónde quieres llegar y dentro de los segmentos que hay dentro del lujo, porque ya digo que hay varios, pues en cuál quieres estar, ¿no? Luego lo que tienes que tener es una persona que te lo haga. Yo creo que lo más importante para mí es tener una persona creativa, una directora de estilo creativa que te pueda, o director, que te pueda ayudar a hacerlo. Si no tienes esta persona es muy complicado, ¿no? Porque tienes que tener un poco el alma de este proyecto, ¿no? A mí me encanta ahora ver, por ejemplo, que una compañía como Burberry's acaba de nombrar en la posición que tengo yo a un diseñador, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que avala lo que estoy diciendo, ¿no? En el lujo, un director de diseño, un director de estilo es imprescindible para poder hacerlo, ¿no? Entonces eso lo primero que tienes que tener es esa persona que te lo lleve a hacer, ¿no? Que casi en cualquier proyecto tienes que ser una persona, porque al final los proyectos los tienes que realizar y si no tienes gente buena, pues no lo sueles hacer. Pero yo creo que en el lujo es todavía más importante, o en la parte artesanal es más importante, porque tienes que ser enfermizamente detallista con todo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo principal para poder hacer la marca. Y luego ya pues estructurarlo como haces cualquier estructura de una colección, que haces un sistema piramidal, de tener pues una serie de productos que son más básicos, otros productos que son más de tendencia y otros productos que son pues más la parte más emocionante o más emocional de la moda, ¿no? Cuando uno dibuja la estrategia para posicionar una marca como Pedro del Hierro en el sector del lujo, ¿la facturación no es lo prioritario? No, cuando empiezas a hablar de eso yo siempre digo lo mismo. Yo tengo que tener en la cabeza, por mi puesto, la facturación, pero no tengo que hacer que se me note. Entonces yo lo que trato de hacer es compartimentalizar mis problemas. Entonces cuando estoy ahora mismo con Pedro del Hierro hablamos del próximo desfile que será en enero o en febrero en Nueva York, ¿no? Entonces no puedo estar pensando en si va a ser rentable o no va a ser rentable. Yo estoy convencido que cuando haces las cosas bien, y antes hablaba con otro de tus invitados, cuando haces las cosas con pasión, te acaban de salir bien, ¿no? Entonces yo creo que Pedro del Hierro acabará saliendo bien porque lo estamos haciendo con pasión, pero no puedes estar pensando en eso. Es también más fácil cuando tienes un grupo que tienes pues, una parte del negocio muy asegurada, pues es más fácil. Si empiezas con una marca pequeña y eres tú solo y esa marca, pues tiene que ser muchísimo más complicado, ¿no? Entonces, tampoco quiero ser arrogante, ¿no? Pero en un grupo muy grande es más fácil hacer cosas pequeñas. Nosotros hacemos proyectos que empezamos y cerramos o empezamos y continuamos, ¿no? Y siempre estamos tratando de hacer algún nuevo proyecto. Ahora voy a cerrar un proyecto que hemos hecho en Springfield porque no da lo que yo quiero y lo cerraremos, pero bueno, pues también hicimos Mujer hace 6 años y seguimos para adelante con él porque está dando lo que queríamos, ¿no? Entonces yo creo que lo bueno es estar tratando de hacer cosas nuevas continuamente, pero en el lujo hay que empezar a pensar, hay que pensar en la emoción y no pensar en el dinero. ¿Cómo beneficia el éxito o el futuro éxito de una marca como Pedro del Hierro a otras marcas de mass market de la casa? Pues hombre, yo creo que nos da autoridad. Yo creo que es una cosa que en el sector de la moda hay marcas excelentes, en el sector, bueno, en el negocio de la moda, que a mí me gusta hablar mucho del negocio de la moda. Yo creo que hay marcas excelentes, pero hay muy pocas marcas que tienen dentro de su estructura todo lo que he dicho yo, ¿no? Desde una marca de básicos o hasta nosotros tenemos cadenas de outlets también, hasta una marca premium, ¿no? Entonces, al final, en la parte de Pedro del Hierro, lo que nos va a dar la parte esta va a ser una autoridad en el tema femenino, que además es una de las cosas pendientes que tenemos en el grupo. ¿Qué día decides que es Carmen March, la persona que te puede conducir este vehículo? Pues lo decidí de una manera un poco visceral. Yo creo que siempre
yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tú haces muchos... mi formación es muy académica y estudié pues, cosas muy racionales y de repente yo creo que cuando empiezas a dirigir empresas te das cuenta que hay un momento que tienes que tomar las decisiones un poco con el estómago. Entonces yo estuve viendo gente que me gustaba y les veía. Y entonces pues a esta persona pues la había seguido, me gustaba lo que había hecho y pensaba que podría entender lo que era la historia de Pedro del Hierro, que tenía una historia, y luego que fuera versátil. A mí me interesaba mucho alguien que fuera versátil, ¿no? Y bueno, no la conocía y gracias a otra persona que está por aquí en segunda fila, que me la presentó un día, que le dije, me la tienes que presentar, y me la trajo a un sitio. Y entonces pues le puse las típicas pruebas que suelo hacer yo, que es pues darle algunos trabajos sin pagarle un duro, darle los archivos de Pedro del Hierro y a ver qué sacas. Y entonces pues nos íbamos tenemos un showroom en Serrano, en Madrid, donde está María. María León es nuestra embajadora de marca, por eso la quiero nombrar y nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Y entonces pues nos pasábamos días enteros de 8 a 10, de 8 a 11, pues sacando papeles, sacando los desfiles y tal, ¿no? Y entonces ahí también me ayudó otra persona de mucha confianza mía, pero sobre todo ahí lo que vi es que estuvo trabajando con nosotros un año, pues prácticamente porque le apetecía. Y entonces ahí ya ves un poco a una persona, ¿no? Y luego, pues cuando empiezas a ver lo que empiezas a construir, ¿no? Cuando dices qué es el color para Pedro del Hierro, qué son los tejidos o cuáles serían los accesorios, etcétera, y vas viendo lo que vas sacando, pues te vas dando cuenta si es versátil o no es versátil esa persona, ¿no? Y yo creo que lo une todo. ¿Cuál es el calendario para un proyecto como este? Empresarialmente se habla de planes de negocio a 3 años y a 5 años. Ya sé que el negocio no es la palabra clave en este proyecto, pero ¿cuál es el calendario para reposicionar una marca como Pedro del Hierro? Habéis hecho un desfile en Nueva York, la temporada de verano, ¿no? Bueno, yo creo que el calendario es no tener prisa en el lujo, ¿no? O en la parte más artesanal. Yo creo que tienes que tener poca prisa y sobre todo yo creo que nosotros tenemos la suerte que nos lo podemos permitir, esa poca prisa, porque no estamos hablando de una parte muy importante ahora mismo económicamente para el grupo, ¿no? Luego lo que yo creo que tenemos que hacer es perdón, ir quemando una serie de etapas, ¿no? Ver la primera colección. Yo en la primera colección no quería salir en ningún sitio porque te puede salir bien, te puede salir mal, y la primera colección siempre es un poco un misterio, ¿no? Entonces te pueden pasar muchas cosas. En la segunda colección hicimos una presentación, pero como yo digo, muy discreta, ¿no? La hicimos en un estudio, con alguna prensa, a gente que conocía yo de otras vidas, gente que me presentaron, gente que conocía a Carmen, pero un poco para que nos dijeran qué les parecía. Y luego tuvimos la magnífica suerte que un zapatero como Manolo Blahnik nos hizo todos los zapatos para la colección, ¿no? Y entonces pues fue un placer presentar eso. Pero lo hicimos muy, muy pequeñito, ni vendimos, ni quisimos vender, ni nos llevamos a nadie para que nos ayudara a vender. Lo quisimos solamente hacer para ver cómo gustaba. Fueron conocidos nuestros de otras marcas para que nos dijeran un poco qué les gustaba. Y entonces yo creo que ahora, en esta próxima temporada, que enseñaremos la colección de otoño-invierno 2014, yo creo que ahí sí que trataremos de vender ya. Y entonces yo creo que para el 2015, pues yo quiero tener unos 8 o 9 puntos de venta en el mundo, más o menos. Cuando uno va a Nueva York, es una declaración de intenciones, ¿no? Sí, lo que queríamos hacer con esto era decir que tenemos ganas de ser globales. No queríamos, no por nada, y yo tenía mucho miedo que nos criticaran que no habíamos querido presentar en la Semana de la Moda en España porque éramos altaneros o por lo que fuera, ¿no? Pero no lo hicimos con ese sentido. Lo que quisimos hacer es un poco decirle al mundo que teníamos ganas de empezar en el mundo, no solamente en un país, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo en 74 países y, oye, estamos en 74 países, para mí es mucho más fácil decirle a partners que tenemos que vayan a Nueva York y a lo mejor les pilla mejor, etcétera, y lo ven para ellos también importante y les ayuda a ellos que hacerlo en España. Y lo hicimos por eso, ¿no? Para dar un poco de decir, oye, queremos ser globales. Esta es una marca que quiere ser global y que ya está en 22 países y acabará siendo totalmente global, ¿no? ¿El lujo está protegido? Nada, en absoluto, en absoluto. No está nada protegido, en absoluto.
Yo creo que es una pena. A mí me gusta hablar mucho más de la parte artesanal que la parte de lujo. Yo creo que la parte artesanal está muy poco protegida. Yo no creo que deba estar subvencionada nada, ¿eh? A mí no me gusta ninguna historia que esté subvencionada, porque entonces huele todo a cosas como misteriosas que luego aparecen en los periódicos, etcétera. Pero yo creo que la parte esta no está. Lo que sí es importante es que en España, nosotros fabricamos algo en España y mucho fuera, pero por ejemplo ahora con esta marca estamos yendo a zonas de España que... Hablabas de Ubrique el otro día. Exacto, como Ubrique, por ejemplo, que yo la conocía cuando era muchísimo más pequeño y que se había muerto, y para mí fue maravilloso tener que ir a Ubrique para decir que por favor me hicieran pedidos, porque eran pequeños y no los querían hacer porque tenían mucho trabajo. Y cuando estuve en algunas de las fábricas y vi desde bolsos de Loewe hasta bolsos de Hermès o de Louis Vuitton, pues la verdad es que te llena de orgullo, ¿no? Que dices en un pueblito pequeño y tal y cual que haya todo esto, ¿no? Entonces yo creo que también en España tenemos que darnos cuenta que tenemos que decir, oye, ¿por qué queremos apostar? Y yo creo que pues el mercado de la piel, por ejemplo, en España es un mercado, el cómo hacerlo, no las pieles porque ya no hay, pero sí el cómo trabajamos la piel, yo creo que somos excelentes, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es un sitio estupendo. Diriges una compañía, me corriges, con socios que tienen fondos de inversión. ¿Cómo perciben los socios tu estrategia o tu propuesta de reposicionar una marca en el mercado del lujo? Bueno, mis socios yo trabajo con capital riesgo, tengo tres accionistas que son private equity, lo que se llama private equity, son socios financieros, no se meten en el día a día de la compañía, o sea, yo creo que son unos socios, digamos, fáciles en el sentido que son muy claros. Yo he trabajado con familias en bolsa y con socios financieros, ¿no? Todos tienen sus cosas, buenas y malas, ¿no? Pues una familia a lo mejor no te quiere cerrar una tienda que pierde mucho dinero porque la ha abierto su abuelo y no la puedes cerrar. En bolsa, pues a veces tienes que estar continuamente dando noticias porque si no te bajan las acciones y entonces a veces te inventas las noticias o la gente pretende inventarse noticias, cosa que es tremendo. Y un private equity lo bueno que tiene es que es muy racional. Él te pide un retorno y si se lo das, pues no te pide mucho más, ¿no? Lo que tiene que entender es hacia dónde quieres llevar las cosas. Y luego lo que quiere es crecimiento. Si tú le convences de que con esto vas a tener un crecimiento, te acompaña. ¿Por qué tus competidores, y vuelvo al comienzo de la conversación, Inditex y Mango, no están trabajando el sector del lujo? No lo sé, ¿eh? Yo creo que... No lo sé. Yo les tengo mucho respeto y a mí no me gusta hablar mal de los competidores y cada uno tiene sus problemas y yo tengo los míos y son fuertes, ¿no? Pero no lo sé, yo creo que el otro día en una revista salía alguien diciendo algo parecido, ¿no? Que no entendía por qué una compañía como X, que era tan grande y tan multinacional, no había invertido en un diseño propio, ¿no? Y bueno, puede ser, pero las estrategias de cada empresa son de esa empresa. Entonces, yo no los conozco tanto como para saber el por qué no lo han querido hacer o no lo quieren hacer, pero es verdad que no lo hacen. Espero no ser indiscreto, pero el otro día me comentabas que una clienta había pagado 6.000 euros por una pieza de la colección de Pedro el Hierro, sí. Y me lo contabas como una de las grandes alegrías de sí, los últimos meses. Pues sí, porque por varias cosas, ¿no? Una, porque es una pieza importante de 6.000 euros, ¿no? Dos, porque fue una apuesta de Carmen, en el sentido que dijo, yo quiero hacer una colección y quiero tener una prenda para el escaparate. Y entonces dijo, quiero hacer una capa española en piel, que dices tú, una capa española que suele tener que tener mucho vuelo en piel, pues tienes que hacerlo con una piel exquisita, ¿no? Entonces, hombre, pues la pieza era importante y además en el escaparate pues quedaba chulísima, ¿no? Pero tú dices, bueno, pues esto lo tendré que al final rifar entre alguien en el grupo porque no lo va a comprar nadie, ¿no? Porque es cara, ¿no? Y bueno, pues se vendió y entonces pues me hizo mucha ilusión porque se vendió cuando todavía no hace frío, cuando todavía estamos era septiembre o finales de septiembre, sí, y entonces me hizo mucha ilusión por eso, ¿no? Porque dices, es la primera, o sea, el ticket medio que tenemos en otras firmas del grupo, pues van desde 100 euros para abajo, ¿no? Entonces de repente vender un ticket de 6.000 euros casi no entraba por caja, ¿no? Entonces en un solo. ¿Nuestro mercado, España, va a entenderlo antes o después que los asiáticos? Yo creo que España lo entenderá igual, ¿no? Yo creo que España lo entenderá
tan pronto como otros, porque yo antes comentaba con alguien, ¿no?, que la revolución digital es tan potente, que todo es tan cercano y todo va tan rápido, que se aprende muy rápido por todo esto, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo las prendas de Pedro del Hierro las vendemos solamente en una tienda en España, y las en Madrid, y las estamos vendiendo bien, ¿no? Entonces, yo creo que lo van a entender igual. Lo que ocurre es que, digamos, en los países asiáticos, o en los países, por ejemplo, en Rusia, o si vamos a Estados Unidos, hay una tradición de la parte de lujo, de la parte artesanal, también muy alta, porque tienen, pues, en vez de tener un department store como tenemos nosotros aquí en España, ellos tienen 4 que hacen lujo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en España yo creo que las cosas bien hechas se entienden. ¿Te has imaginado alguna vez dar este paso en el hombre? ¿Perdona? En el hombre, para el hombre. Para el hombre. Hombre, nos falta mucho en Pedro del Hierro, ¿no? Entonces, antes hablaba también con otra de las personas con las que hemos estado, y yo creo que tenemos ahora mucho más trabajo que hacer en Pedro del Hierro, ¿no? También poner al hombre y a la mujer junto, una tienda que sea independiente de hombre y mujer, con lo cual, dentro de los planes está que en el hombre tenemos que hacer. Ahí no tengo todavía fecha, pero sí que el hombre tenemos que hacer un equivalente a lo que estamos haciendo con mujer. ¿Hasta qué punto, como último responsable de la compañía, te metes en la colección? Pues, a ver, como he dicho antes, a mí lo que me gusta es el producto, ¿no? Entonces, y yo creo que es el core de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues me tengo que meter. No me meto a hacer cosas, pero sí opino mucho. Y, por ejemplo, pues todas las reuniones que hay de tendencias y de colección y de las tiendas. Ahora, por ejemplo, con Navidad, pues vamos a ver las tiendas de Navidad que veremos en la calle aproximadamente hacia el 10-15 de diciembre, pues las voy a ver mañana a las 8 de la mañana, ¿no? Y eso no me lo salto nunca, ¿no? Porque creo que es importante estar en el día a día, ¿no? Y porque creo que es donde nosotros ganamos el dinero y de donde pagamos todo, ¿no? Entonces yo tengo que estar ahí muy centrado, ¿no? Pero tengo un equipo excelente en cada cadena. Lo que pasa es que me gusta, y entonces lo hago. Como tú escribes en la editorial esa siempre. Sí. Un pulso del mercado. ¿En cuanto a qué? Nos estamos moviendo, se está recuperando. ¿Tienes alguna sensación, teniendo 1.600 tiendas? 1900. 1900, ¿qué temperatura tienes? Bueno, pues en España todavía está poco movido. Yo creo que en España, a ver, tenemos marcas, por ejemplo, que son menos mayores y que son más jóvenes en el sentido de edad y que están yendo bien, pero porque llevan menos tiempo en el mercado y a lo mejor han nacido casi con el momento económico tan malo que llevamos, como es Springfield Mujer. Pero yo creo que todavía no hay una recuperación. Ayer hablaba con la gente de Women's Secret, porque ayer hicimos 20 años con Women's Secret, entonces ya son mayores. Entonces, en vez de hacer una fiesta a los 18, hicimos una fiesta a los 20. Y les decía un poco que yo creo que lo que están diciendo los políticos ahora es bueno. Es verdad, hasta cierto punto es verdad. Pero yo comparo ahora a España un poco como, pues imaginaros un desierto en el que no llueve desde hace 7 años y de repente se pone a llover. Y está lloviendo, y sigue lloviendo, pero hasta que cale, pues va a tardar un poco, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en el 2007, cuando empezó la crisis, empezó primero en los mercados financieros, luego empezó en la economía real, y yo creo que ahora va a pasar lo mismo. Ahora pues empezarán a hacerse esas compras de empresas grandes, entrar en la bolsa, los fondos grandes, etcétera, el turismo, las exportaciones, pero al final, vamos a ver, lo que nos interesa a nosotros, el desempleo, ¿cuándo va a empezar a bajar? ¿La gente va a tener un trabajo que pueda vivir de él, etcétera, etcétera? Pues tardará un poquito. Yo calculo que hasta 2014, segundo semestre mínimo, no empezaremos a notar algo, ¿no? Hombre, no son caídas de mercado como hubo al principio de la crisis, pero todavía el mercado español está castigadito. Otros mercados están muy, muy bien, pero el mercado español está todavía castigadito. Última pregunta antes de que Javi me eche. ¿Vestimos cada vez mejor? Yo creo que sí. Yo creo que los latinos, rápido? sí, yo creo que los latinos y las latinas visten fenomenal. Sobre todo cuando viajas te das cuenta, ¿no? Entonces yo creo que países como Portugal, España, Italia y algunos otros que hay por ahí, a lo mejor que me deje, pero sí que la gente viste bien. ¿Por qué los sajones llevan tan malos zapatos? ¿Los sajones llevan tan malos zapatos? Pues no tengo ni idea, porque tienen una tradición excelente con los zapatos, ¿no? Y es una buena pregunta, ¿no?
Pero yo creo que realmente pues la parte esa del gentleman inglés o la persona de alta sociedad inglesa, pues casi es una especie de mito ya, ¿no? Y por la calle pues ves... Especie a extinguir, ¿no? Exacto, es una especie de extinguir, ¿no? Y luego también hay tanta gente de tantos países. Yo viví en Londres una época y prácticamente no conocía a nadie inglés. Todo lo que conocía eran de otros países, ¿no? Entonces yo creo que son una especie rara y bueno, es verdad que no visten excesivamente bien.